Lefebvre nació en una familia de 8 hijos, 5 de los cuales han consagrado su vida a Dios nuestro Señor, 3 monjas y 2 sacerdotes, Monseñor Lefebvre y su hermano René Lefebvre, misionero, sacerdote. Monseñor Lefebvre, después de la Primera Guerra Mundial, va a entrar en el seminario. Pensaba irse en seminario en Francia, y finalmente Dios decidió, mediante circunstancias, mandarlo en Roma, en el seminario francés de Roma. Usted sabe, cada país tiene un seminario en Roma para formar los futuros sacerdotes, los futuros obispos del mundo católico en Roma, que es la capital del catolicismo, que es donde está San Pedro y su sucesor, el Papa. Y Monseñor Lefebvre en Roma va a hacer excelentes estudios realmente extraordinarios, bajo la dirección de un excelente sacerdote romano, el padre Loeffler. Era el director del seminario francés en Roma, formó a estos seminaristas, futuros sacerdotes, obispos, en la disciplina católica, en la filosofía católica, todo lo que es católico. Y Monseñor Lefebvre ahí en Roma descubrió algo de suma importancia, las encíclicas de los papas. Monseñor Lefebvre descubrió durante sus estudios unos gravísimos errores que hoy están destruyendo la sociedad de todo el mundo cristiano. Por ejemplo, entre estos errores descubrió el naturalismo. Los papas desde el siglo XIX empezaron a atacar, denunciar estos errores graves, el naturalismo, el racionalismo, la revolución, el liberalismo y finalmente los masones. Ustedes saben que una idea falsa en la cabeza tiene consecuencias prácticas en la actuación de uno, en la sociedad. Entonces descubrió el naturalismo. ¿Qué es esto? El naturalismo es una concepción de la vida, una filosofía que no toma para nada en cuenta el pecado original, ni el pecado, ni la gracia, ni Dios. Para ellos el hombre es lo que sabemos y todo lo que hace el hombre, tal cual actualmente es normal. No tiene cuenta que el hombre es un ser herido, creado por Dios primero, después herido, caído en el pecado, y que necesita de una medicina divina, que es la gracia. Después, racionalismo. Racionalismo es otra concepción filosófica que dice todo lo sobrenatural, lo divino, la encarnación, Cristo, la iglesia, los sacramentos, no sirven, no creen. Todo lo que no cabe en la mente, la pequeña mente humana, no existe. Existe lo que cabe en la mente humana. Es como uno me dijera, puesto que el océano no cabe en una botella de 2 litros, el océano no existe. El océano no cabe en 2 litros. En la botella de 2 litros, pero el océano existe. Entonces, el racionalismo es una concepción muy, muy peligrosa. Y de hecho, hoy la sociedad es totalmente racionalista y naturalista. También descubrió en las encíclicas de los papas la revolución. La revolución no es cualquier cosa. La revolución es la destrucción total y radical de lo que es la obra de Jesucristo, su iglesia, su evangelio y toda la concepción cristiana de la sociedad. Descubrió también, mediante la revolución, claro, consecuencia, la secularización y el liberalismo. La secularización, ¿qué es? Es una concepción de la sociedad, de organizar la sociedad sin tener cuenta para nada ni a Dios, ni el pecado, ni la gracia, ni la iglesia, ni los sacramentos, ni la ley de Dios. Secularización. No tener cuenta de Dios, ni de su iglesia, ni de la obra de Jesucristo. Y atrás de todo esto, claro, Monseñor Lefebvre descubrió en las encíclicas de los papas la tremenda asociación tenebrosa de los masones, condenados ya en 1738 por el Papa y todos los siglos siguientes condenados por los papas. Y allí, ya en 1826, el Papa León XII alertaba diciendo: los masones amenazan a la iglesia con una entera ruina. No es esta palabra. Los masones, esta asociación clandestina, secreta, amenaza a la iglesia, amenaza al catolicismo con una entera ruina. Y si la iglesia está arruinada, necesariamente los pueblos católicos, como ovejas sin pastores, van a perderse también y entrar en todos los problemas que conocemos. Y en 1884, el Papa León XIII, en su encíclica consagrada especialmente a los masones, con el título Humanum Genus, el género humano sobre los masones, el Papa León XIII decía: el último y principal de sus intentos, de los masones, es destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. Entonces, lo que quieren los masones es la destrucción total y radical de todo lo que hizo Cristo, y de hecho el Papa empezaba así la encíclica diciendo: el humano linaje
después que, por envía del demonio, se hubo, por su desgracia, separado de Dios, creador y dador de todos los bienes, quedó, el linaje humano, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo, la católica, y el otro es el reino de Satanás. Entonces aquí muy claramente el Papa define la humanidad después del pecado original está dividido en dos opuestos, uno el reino de Dios, el otro el reino de Satanás. Estos son los masones. Y claro, estos masones, cuando han visto que los futuros sacerdotes, futuros obispos y cardinales en Roma estudian estas cosas, descubren estas cosas, hicieron tanta presión sobre el Vaticano que sacaron del seminario al director, este sacerdote, el padre Loflo, y pusieron un medio liberal en su lugar. Lo que acaba de decir sobre estos errores, Monseñor Lefebvre los analiza en este libro que se llama Soy yo el acusado, tendría que juzgaros. Analiza en este libro 12 encíclicas de los papas del siglo XIX y XX, precisamente sobre los errores actuales que están destruyendo la sociedad. Les aconsejo leerlo, es muy fácil, son unas charlas que Monseñor Lefebvre hizo comentando estas encíclicas. Entonces el futuro Monseñor Lefebvre en Roma nunca olvidó esta oposición entre los dos reinos, ni quiso reconciliar lo que no se puede. No se puede reconciliar el reino de Dios, el reino de Satanás. Monseñor Lefebvre se empapó de la fe católica romana, del ideal católico romano. Se enamoró de la Iglesia a tal punto que nunca este amor se enfrió en su alma. A ejemplo de los apóstoles y grandes evangelizadores, quiso llevar el nombre de Cristo donde quiera que la Iglesia católica iba a mandarlo. En Roma, el futuro Monseñor Lefebvre aprendió también el amor a la liturgia y el culto divino. Entonces, si Monseñor Lefebvre pudo resistir en esta crisis tremenda que cambió la faz del catolicismo, es que en Roma, además de su formación filosófica, teológica, moral, se empapó de la fe católica mediante la liturgia. Grande amor hacia la liturgia y el culto divino. ¿Por qué? Porque mediante la liturgia, es decir, la manera de hacer la misa y los sacramentos, se comunica la fe católica. Desde los primeros siglos, el Papa San Gelasio había dicho, lex orandi, lex credendi. La manera de rezar significa lo que creemos. La manera de hacer la misa significa lo que creemos que es la misa. Entonces se empapó de la liturgia y del culto divino. Por eso tenía tan grande respeto hacia el culto divino, hacia lo que es la misa y los sacramentos. Durante la misa de sus bodas de oro sacerdotal, tuve la dicha en 89 de asistir a esta misa. O sea, había 30, 40 mil personas reunidos en París, algo extraordinario. Bien, Monseñor Lefebvre dijo, en esta boda de oro sacerdotal, dijo, hemos aprendido desde que era joven seminarista a amar el altar, amar a Cristo. El altar simboliza a Cristo. El conocimiento que tenía de la liturgia y de la teología de Santo Tomás de Aquino fue una de las fuentes de donde Monseñor Lefebvre sacaba su amor hacia Dios y hacia el prójimo, su amor hacia la Iglesia, al punto de resistir a esta autodestrucción de la Iglesia. Esa fe viva y apostólica explica el gran amor que Monseñor Lefebvre tuvo hacia la Iglesia y su desacuerdo total con lo que puede poner en peligro el honor de Dios, la vida de la Iglesia y la salvación de las almas. Es algo importante. Monseñor Lefebvre, como la Virgen María y todo verdadero católico, fue alérgico contra todo lo que puede poner en peligro el honor de Dios, la vida de la Iglesia o la salvación de las almas por las cuales nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y esto es importante saberlo. Es muy importante. Nuestro Señor murió para salvarnos y nosotros católicos no podemos cruzarnos los brazos delante de unos soñadores que cambian todo, ponen en peligro nuestra salvación. Esto no es católico, sería una necedad más bien que merece castigo que alabanzas. Monseñor Lefebvre no podía cruzarse los brazos delante de este peligro. Y de hecho, para explicar
su desacuerdo con estos cambios, Monseñor Lefebvre escribió el libro muy importante y muy sencillo también, que se llama Carta Abierta a los Católicos Perplejos. Les aconsejo a todos leerlo. En este libro usted tiene todos los argumentos teológicos, morales, católicos, filosóficos, mediante las cuales Monseñor Lefebvre rechaza los cambios actuales y mantiene la posición católica. Voy a terminar con su formación en Roma. Entonces, las encíclicas de los papas, la liturgia, el culto divino, la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino. Ustedes saben que Santo Tomás de Aquino fue el mayor de los teólogos y filósofos católicos. Dios le dio una mente tan aguda, extraordinaria, que Santo Tomás de Aquino explicó la fe católica, a la luz de la filosofía de Aristóteles, de manera tan profunda que nadie pudo explicarla mejor que él. Por eso Santo Tomás de Aquino, los papas lo han declarado el doctor común. Doctor aquí no es doctor médico, es doctor sabio de la Iglesia Católica. Terminando, entonces, esto sobre la formación de Monseñor Lefebvre, cito esta cita también. Monseñor Lefebvre consideraba como una grande gracia de Dios el haber podido respirar durante un tiempo esa atmósfera llena de fe y espíritu católico, esa romanidad que es el alma de la fe católica misma. En Roma, decía Monseñor Lefebvre, teníamos la convicción de estar en una escuela de la fe. Tuve la dicha de asistir a las canonizaciones de Santa Teresa del Niño Jesús y del Santo Cura de Ars. Y el mismo cardenal Thiandum, que fue alumno de Monseñor Lefebvre y ordenado sacerdote por él, cardenal Thiandum decía, hablando de Monseñor Lefebvre, fue un hombre de una devoción total, absoluta a la causa de Dios. Hombre de una devoción absoluta a la causa de Dios. Queridos hermanos, este testimonio del cardenal Thiandum es importante y podemos decir con toda verdad que Monseñor Lefebvre tenía la fe de los apóstoles. Tomó en serio su función de sacerdote católico, de obispo y arzobispo. Una devoción total y absoluta a la causa de Dios. Cuando se trataba de Dios, del honor de nuestro Dios Salvador Jesucristo y su Iglesia, Monseñor Lefebvre no podía callarse. Así también fueron todos los santos que implantaron la cruz de Cristo en el mundo y defendieron a su Iglesia contra los errores y las herejías, costare lo que costare. En 1929, Monseñor Lefebvre va a ser ordenado sacerdote, va a terminar sus estudios filosóficos y teológicos en Roma, coronados con 2 doctorados. Doctorado primero en filosofía y después en teología. Entonces, el doctor en filosofía y teología. Esto también es algo importante que la gente sepa. Monseñor Lefebvre es doctor en filosofía católica, doctor en teología católica, doctor en la ciencia divina del catolicismo. Después de su ordenación, en 1929, termina su doctorado en teología y en 31 va a quedar sacerdote en Francia, va a pasar un año como vicario en una grande parroquia en el norte de Francia. Pero su hermano, el padre René Lefebvre, que estaba ya en África, continente todavía en gran parte pagano, infiel, le escribía a menudo diciendo, venga a ayudarnos por favor. En Francia hay muchos sacerdotes, aquí necesitamos ayuda, venga a ayudarnos. Finalmente, Monseñor Lefebvre, con permiso y bendición de su obispo, va a entrar en la congregación de los Padres del Espíritu Santo, una congregación fundada en el siglo XIX y refundada en el siglo XVIII, congregación destinada a la evangelización de los países negros. Va a pasar un año en el noviciado, como un joven que entra, va a reestudiar, el que es doctor, el que ya es sacerdote, va a reestudiar la vida espiritual en la oración, en la penitencia, en el estudio de la santificación personal de uno para santificar los demás. Entonces va a santificarse un año más en el noviciado, algo duro cuando tenían que hacer su lectura espiritual, decían tenían los dedos casi helados con el frío, no había para calentar, y ahí en Francia hace frío en estos meses de diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, formado totalmente en la ciencia de Dios, en la ciencia, todas las ciencias que necesita un sacerdote, un futuro obispo. En el año 1932, Monseñor Lefebvre se va en África de misionero y va a quedar hasta el año 1962. 30 años de misionero en un continente pagano, un continente difícil, donde muchos misioneros, muchos sacerdotes habían muerto de enfermedades, otras cosas en este continente.
Entonces Monseñor Lefebvre va en África, en Gabón, y allí apenas llega el obispo, Monseñor Faure, dice, usted será profesor en el seminario, además de misionero. Señor, no, usted es doctor, yo busco gente formada en Roma, entonces lo pone profesor en el seminario para formar los futuros sacerdotes, y este es importante para nuestro tema, y si fundó la fraternidad sacerdotal, es que toda su vida va a consagrarse al sacerdocio. El sacerdote es la continuación de la salvación de Cristo en la tierra. Entonces después va a ser director de seminario, y va a trabajar tanto que cae enfermo, agotado, lo mandan a las misiones, en la selva, para trabajar, para evangelizar, hasta 1939. En 1939 regresa en Francia una pequeña visita a sus papás. Su madre ya había fallecido de los malos tratamientos que había recibido de los alemanes durante la guerra, de la cárcel que había padecido. Visita a su papá vivo todavía, a sus hermanos, y regresa en Gabón, y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. Monseñor Lefebvre, en 45 regresa en Francia, lo mandan en Francia para ser director de la Facultad de Filosofía de la Congregación de los Padres del Espíritu Santo. Durante 2 años va a formar los futuros misioneros en Francia, y en 45 dice Monseñor Lefebvre, el noviciado, la Facultad de Filosofía, es pronosticado, estaba destruido por lo de la guerra, no tenía ni comida, ni bebida, ni ropa, tenía que buscar el director todo lo necesario para sus futuros misioneros. Hizo algo maravilloso en estos 2 años, y en 47 el Papa Pío XII lo nombra obispo, lo selecciona, lo nombra obispo, y lo manda otra vez en África, esta vez en el Senegal, otro país africano negro. Va a ser obispo de Dakar y vicario apostólico del Papa, representante del Papa. Poco después, en 48, el Papa Pío XII va a nombrarlo arzobispo y finalmente delegado apostólico. Arzobispo es jefe de los demás obispos, y delegado apostólico, representante del Papa, esta vez para 18 países africanos. Monseñor Lefebvre va a ser el encargado, el hombre de confianza, el lugarteniente del Papa, para dirigir la evangelización de los 18 países africanos que hacían parte del imperio francés en África. Y Monseñor Lefebvre va a hacer maravillas. En África, ¿qué va a hacer el delegado apostólico? Evangelizar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor mandó a los apóstoles de ir, predicar, bautizar a todas las criaturas. Donde quiera, decía Monseñor Tissier de Malraux en su monumental biografía de Monseñor Lefebvre, este libro de 700 páginas en francés, pero gracias a Dios ya están, la traducción española bien avanzada. Pensamos que en poco tiempo tendremos la vida de Monseñor Lefebvre por Monseñor Tissier de Malraux, que fue uno de sus primeros alumnos en la fraternidad. Entonces aquí vemos que donde quiera que hay una piedra, donde quiera que hay templos, hay escuelas, hay hospitales, hay universidades, hay seminarios, bien vemos la mano de Monseñor Lefebvre. Donde quiera, viajando, aconsejando, dirigiendo, evangelizando, para entregar este continente negro a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, en los años 62, con la independencia de los países africanos, los Estados Unidos y Rusia quería eliminar la presencia francesa y tomar su lugar. Entonces, una independencia muy precipitada. 62, Monseñor Lefebvre va a regresar en Francia. Él que trabajó, entonces, 30 años de misionero. Durante 30 años en contacto con paganos, con infieles, con musulmanes, con gente que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, que lo rechaza. Monseñor Lefebvre tuvo que luchar cuerpo a cuerpo, podemos decir, con los brujos, con los hechiceros, con los adoradores del diablo. Esto no es cualquier cosa. Si ustedes toman las cartas, por ejemplo, de San Francisco Javier, cuando estaba en los años 1546 ahí en Japón, en la carta número 90, capítulo 52, San Francisco Javier dice, Dios es testigo, que estoy aquí para entregar estas almas creadas por Dios, entregarlos a Cristo, porque ahora están adorando a Lucifer. San Francisco Javier dice esto. Y Monseñor Lefebvre, exactamente como San Francisco Javier, quiso arrancar estas almas que adoran al demonio mediante las falsas religiones,
mediante el paganismo en África. Y por eso Monseigneur Lefebvre llamó a África unas 70 congregaciones de monjes y monjas en África, precisamente para poder evangelizarlo. Uno de los grandes africanos católicos, desde 44, decía, o África será católica o será musulmana. El tiempo de Monseigneur Lefebvre, el Islam no pudo avanzar. Entonces Monseigneur Lefebvre en 62 regresa en Francia. Todo el continente católico que había visitado y evangelizado fue muy agradecido. Uno de sus obispos, Monseñor Dodds, decía esto en su discurso de despedida de Monseigneur Lefebvre. Habéis sido, Monseñor, un gran senegalés, porque habéis amado mucho al Senegal. Por la voz de uno de sus hijos, el Senegal católico se expresa su reconocimiento. De hecho, la Iglesia de Senegal jamás olvidará a su arzobispo delegado apostólico. Todos los obispos de los 18 países de la delegación le escribieron dándole gracias y agradeciéndoles no solamente su benévola delicadeza, sino también su obra evangelizadora y civilizadora. Su sucesor e hijo espiritual, Monseñor Thiandoum, el futuro cardenal, en 1991 decía, hablando de Monseigneur Lefebvre, que Monseigneur Lefebvre era un obispo que tenía una gran calidad de fe y no conocía la duplicidad. Monseigneur Lefebvre no era un hombre doble, no conocía la doblez, recto. Sí, sí, no, no. Lo demás viene del maligno. Y además tenía una gran devoción mariana, gran devoción a la Virgen Santísima, al Santo Rosario, a la Inmaculada Concepción. Fue un hombre de una devoción total y absoluta a la causa de Dios. La historia de la Iglesia nos dice que así debe ser todo sacerdote o obispo realmente cumplidor de su deber. Y el mismo Monseigneur Lefebvre, en su libro Sí y No, decía, cuando se ha aceptado una misión, hay que asumirla hasta el fin. Y eso también, queridos hermanos, debe ser útil para nosotros. Si somos católicos, seamos de veras. Si tenemos ese noble título de hijo de Dios, hijo de la Santa Iglesia Católica, seamos de veras. Cuando uno acepta una misión, hay que asumirla hasta el fin, cueste lo que cueste. Y un jefe de los musulmanes de Senegal decía esto a un periodista francés, decía esto, los católicos aquí en África tienen la ventaja de contar con un verdadero jefe y de poder amarlo, un verdadero jefe. Él, Monseigneur Lefebvre, reúne en efecto lo que nosotros los musulmanes reunimos difícilmente. Monseigneur Lefebvre reúne a la vez la fuerza y la dulzura, la severidad y la fraternidad. En el año 62, entonces regresa en Francia. Normalmente iba a ser cardenal, o después de obispo, arzobispo, delegado apostólico, que queda escalón superior, es cardenal. Y en ese momento, en Francia había una ciudad sin cardenal, la ciudad de Albi. No tenía obispo cardenal. Pero apenas supieron los obispos de Francia, ya liberales, que Monseigneur Lefebvre iba a regresar, hicieron presión sobre el gobierno francés, pidieron al Vaticano, y podemos decir, en la semana ya nombraron a alguien a este puesto. Normalmente Monseigneur Lefebvre iba. ¿Por qué le tenían miedo? Porque Monseigneur Lefebvre desde los años 58 había apoyado un movimiento católico en Francia que quería un país católico, un gobierno católico. Este movimiento que se llama La Ciudad Católica, dirigida por un hombre muy sabio, Jean Husset, que había escrito un libro muy importante que se llama Para que reine, para que Cristo reine. En este libro ponía frente a frente el ideal revolucionario anticristiano y el ideal católico. Entonces Monseigneur Lefebvre, como ningún obispo en Francia había apoyado este movimiento que quería una Francia católica, leyes católicas, escuela católica, todo católico, entonces Monseigneur Lefebvre incluso hizo el prefacio de este libro. Por eso los obispos de Francia le tenían miedo y rechazo. Y de hecho tenían miedo y con verdad. Porque ellos, estos obispos de Francia, que más tarde van a ser sus enemigos número uno, habían sido nombrados entre los liberales desde los años 45. Desde el fin de la guerra, hubo un masacre, no sé, de unos 500.000 católicos que habían tratado de hacer un gobierno católico en Francia durante la guerra. Y después de la guerra, el general de Gaulle, el presidente de Francia, de tendencia liberal y masónica, había pedido al Papa de remover el nuncio apostólico de Francia y poner en lugar, ¿saben quién? Poner en lugar del nuncio apostólico un nuevo nuncio apostólico, Roncalli, Giuseppe Roncalli, el futuro Juan XXI, un hombre ya muy diplomático y muy liberal, y concretamente desde 45 habían nombrado regularmente obispos liberales en Francia. Por esto tenían miedo a Monseigneur Lefebvre y por eso hicieron presión para que no fuera cardenal.
Qué lástima, porque si Monseñor Lefebvre hubiera sido el cardenal, hubiera sido otra cosa quizás hoy la situación del catolicismo en todos los continentes. Entonces, en 62 regresa en Francia, ¿qué van a hacer con él? Lo nombran obispo, él que es arzobispo, lo nombran obispo de una de las más pequeñas ciudades de Francia, la ciudad de Toul. Monseñor Lefebvre, no hay problema, yo soy aquí, estoy para trabajo. Y en este momento la diócesis había decaído bastante por la influencia liberal, comunista, marxista, todo esto. En unos 6 meses, Monseñor Lefebvre levantó el ánimo de los fieles y de los sacerdotes. Pero al cabo de 6 meses, la Congregación del Espíritu Santo, a la cual pertenece Monseñor Lefebvre, va a elegir a su superior general. Cada 12 años tienen que elegir al superior general. Y votan por Monseñor Lefebvre. En 62, ya Monseñor Lefebvre es superior general de la Congregación del Espíritu Santo, jefe de unos 5.300 sacerdotes y frailes misioneros destinados a la evangelización de los países negros. Incluso tenían casas aquí en América Hispana, en Estados Unidos y todo el continente africano. Lefebvre ya es superior general de la congregación, pero desde el año 59 es también asistente al trono pontificio del Papa y miembro de la comisión preparatoria del Concilio Vaticano II. En octubre de 58 murió el Papa Pío XII. En su lugar eligieron Giuseppe Roncalli, que va a ser Juan XXIII, y apenas Juan XXIII Papa, 2-3 meses después, anuncia la convocación de un concilio. Y Monseñor Lefebvre, a título de arzobispo de Dakar, de delegado apostólico del Papa, de gran misionero en África, había sido nombrado miembro de la comisión preparatoria del Concilio Vaticano II, que iba normalmente preparar de una manera muy católica el concilio. Entonces, entre, digamos, 2.500 obispos y cardenales, Monseñor Lefebvre había sido elegido con unos 120 otros para preparar el concilio. A la vez, miembro de la comisión preparatoria, a la vez superior general de la congregación, Monseñor Lefebvre va a trabajar mucho. En el año 62, cuando empezó el concilio, va a ser elegido por unos 250 obispos y cardenales tradicionalistas, superior, o presidente, mejor dicho, de los tradicionalistas del concilio. Ahora voy a hablar un poco del concilio, ya que hablé de Monseñor Lefebvre. Primero vemos un poco los protagonistas de este concilio, los personajes, los que actúan en el concilio. Primero tenemos el Papa Juan XXIII. Después tenemos un partido minoritario todavía en el concilio, pero muy eficaz, muy bien organizado y muy rico, económicamente muy poderoso, que se llama la Alianza Europea, compuesta de los obispos liberales, especialmente de Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Austria y Europa del Norte. Estos obispos sí querían el concilio y sí querían hacer la revolución en la iglesia. Otro protagonista del concilio, lo dije, los obispos tradicionalistas reunidos en el Grupo Internacional de los Padres Conciliares, en latín Cetus Internationalis Patrum, unos 250. Y cuarto protagonista, la grey innumerable de los demás obispos que siguen la corriente, que siguen lo que pide el Papa, que no estudian los esquemas, que reciben de sus consejeros, de los especialistas, discursos prefabricados, y que van donde va la corriente de la autoridad papal. Y también hay otro protagonista muy importante, es la prensa. Los liberales van a tener un grupo de prensa muy poderoso, al punto de distribuir millones de hojas durante el concilio a los obispos. Los obispos liberales, que hacían parte de este grupo también de la prensa, hacían pasar sus ideas, a tal punto que lo que pasaba en el concilio realmente era un eco de lo que decía la prensa, católica o no católica. También hay otro protagonista no muy conocido, es la alianza secreta del Vaticano por ejemplo, con los comunistas o masones, judíos. Por ejemplo, mandaron el cardenal Willy Brandt a hacer un acuerdo con los ortodoxos rusos bajo el régimen comunista, los invitaron al concilio y dijeron, prometemos que el concilio no va a condenar al comunismo, ni hablar del comunismo, si ustedes permiten que los obispos cismáticos ortodoxos vengan al concilio como observadores. Y firmaron una cosa. Y esto fue publicado por un periódico comunista. Entonces los protagonistas del concilio son numerosos. Y entre ellos, Monseñor Lefebvre va a tener también un papel importante como presidente, a título de superior general de la Congregación del Espíritu Santo,
durante el concilio. Ahora, el Concilio Vaticano II, Monseñor Lefebvre lo consideraba como el mayor desastre del siglo XX. Monseñor Lefebvre decía, conocí 3 guerras mundiales. La primera, la segunda y la tercera. ¿Cuál es la tercera? Es el año 62-65, el Concilio Vaticano II fue una guerra mundial que todavía no se acabó. No se acabó para nada. El mayor desastre de nuestro siglo. Ahora Juan 23 dijo, una voz de lo alto nos inspiró de convocar este concilio. Dice, pero no es verdad. 40 años pasaron y vemos que todo fue organizado. Para poder pasar las ideas condenadas durante 150 años por los papas, para poderlo pasar en el catolicismo, y convocó el concilio. Y estaba apoyado por los obispos liberales. El 11 de octubre de 1962, cuando empezó el concilio, la primera sesión, la primera junta, duró 50 minutos, incluyendo la oración del Espíritu Santo y la misa. ¿Qué pasó? Bien, después de la misa empieza el concilio, 2.500 obispos en la Basílica San Pedro, hay la presidencia del concilio, hay los demás obispos cardinales, y un cardenal francés, cardenal Liénard, pide al presidente del concilio la palabra. Dice, no puedo dártela. El reglamento del concilio no lo prevé, de hacer discursos por lo menos. Vamos a votar para los especialistas de las comisiones, de los que van a redactar los papeles. El cardenal Liénard dice, no me das la palabra, me la tomo de todo modo. Y sube al micrófono y habla. Dice, no aceptamos. Esto es una violación del reglamento. Imagínense las consecuencias. Dice, no aceptamos las listas preparadas por el Papa y la Curia Romana de los especialistas que van a ayudar a los obispos. Queremos hacer elecciones. Oye, 2.500 obispos, ¿qué elección va a hacer por especialistas que no conocen? Estos especialistas hace 3 años estaban trabajando bajo la vigilancia del Papa y de los cardinales de Roma, especialmente el cardenal Taviani, que era el segundo después del Papa. Todo había sido preparado de una manera excelente, muy católica, muy seria, muy profunda. Entonces el cardenal Liénard dice, no me das la palabra, me la tomo de todo modo. Empiezas a hablar. Y apenas ahí habló, un aplauso extraordinario de sus partidarios. Después otro cardenal alemán, miembro de esta alianza, toma también la palabra y otro aplauso. En lugar de castigarlos, porque hubo violación del reglamento, y cuando salen fuera, un obispo holandés hace señal a otro amigo, dice, nuestra primera victoria. Y curiosamente, los obispos modernistas dicen, esto fue una inspiración del Espíritu Santo. También una segunda mentira. No es verdad, porque más tarde supimos algo importante, más tarde se supo que hubo una junta de cardinales antes del concilio, destinada a bloquear la primera sesión del concilio, para que lo que se preparó durante 3 años de una manera muy católica no pasara. Cuando leemos los esquemas preparados sobre los cuales los obispos iban a trabajar para hacer el concilio, cuando leemos lo que se preparó y lo que hoy nos dieron en este libro, que realmente es el veneno destructor del catolicismo, aquí están los actos del concilio, es totalmente diferente. Todo lo que se preparó fue eliminado, escogieron especialistas del bando liberal a tal punto que tuvieron la mayoría en todas las comisiones. Los que iban a escribir, por ejemplo, los textos sobre la liturgia, los que iban a escribir sobre la revelación divina, la libertad religiosa, el ecumenismo, esto y aquello. Todo fue cambiado y los modernistas tuvieron la mayoría donde quiera. Y entre estos modernistas especialistas del concilio, había sacerdotes ya condenados por el Papa Pío XII por graves errores. Entre ellos tenemos el padre Yves Congar, tenemos el padre Karl Rahner, que fueron realmente los redactores de una gran parte de los documentos del concilio. Gente liberal, gente que no tenía ni teología ni filosofía católica.